El texto que en este martes de la quinta semana de Cuaresma la Iglesia nos invita a reflexionar es el de Juan 8, 21 al 30. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy no podrán venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podrán venir ustedes? Y él continuaba: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por su pecado, pues si no creen que yo soy, morirán por su pecado. Ellos le decían: ¿Y quién eres tú? Jesús les contestó: Ante todo, eso mismo que les estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas de ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces dijo Jesús: Cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Al iniciar el capítulo 8 de Juan, la Iglesia nos presentó el pasaje de la mujer adúltera, y al reflexionarlo, fuimos testigos de cómo Jesús la salvó de la muerte y la perdonó. Inmediatamente después de esto, Jesús va a justificar su proceder. Y su argumento es el siguiente. En lugar de juzgar o de condenar a la mujer, como nosotros haríamos, lo que él desea es que salga de la oscuridad en la que vive, que deje su pecado y que camine hacia la luz, que camine hacia él para que vea y viva. Porque él es la luz del mundo y su deseo es que todos veamos y vivamos. Y es el Padre quien avala este modo de proceder del Hijo. A continuación viene el pasaje que les acabo de leer. Se trata de un texto complicado, muy teológico y difícil de explicar. Su contexto es una discusión con las autoridades judías. Mientras más nos acercamos a la Pascua, más fuertes se vuelven las discusiones con dichas autoridades. Como saben, el objetivo del evangelista es enseñarnos acerca de Jesús, y las enseñanzas de este texto son tres. Primero, como Jesús es luz, Él viene del Padre y volverá al Padre. Segundo, como Él es luz, Él habla solo lo que el Padre quiere. Y tercero, como Él es luz, Él hace solo lo que el Padre quiere. Como verán, el estilo del evangelista es insistir repetidas veces en la misma enseñanza para que se nos grabe en el corazón. Y la clave para entender el texto de hoy es tener presente que Él es la luz. Veamos la primera enseñanza. Jesús es la luz del mundo y volverá a la fuente de la luz. El texto empieza diciéndonos: Yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, no podrán venir ustedes. Recordemos que Jesús está discutiendo con las autoridades judías en el templo. Y les dice que se va, aludiendo así a su muerte cercana, y en consecuencia, volverá al Padre. Pero ellos no lo podrán seguir, porque viven en el pecado. A diferencia de la mujer adúltera, que sí lo podrá seguir porque ya ha sido perdonada. Ellos viven en pecado porque no tienen la luz. El problema es que creen que la tienen y por eso no la buscan. En consecuencia, morirán por su pecado y no podrán ir donde Él irá. Por eso les dice: a donde yo voy, ustedes no podrán ir, porque no son capaces de ver. Pero como se sienten que ven, son capaces de condenar a otros, como a la adúltera. El asunto es que quienes viven en la oscuridad
también quieren ser felices, pero como están sin luz y no ven, se pasarán la vida buscando a tientas el camino de la felicidad. Por eso les dice, yo me voy y ustedes me buscarán, es decir, buscarán la felicidad, pero no la encontrarán ni podrán entender el camino que les da la verdadera felicidad. Ellos en su ceguera creen que la felicidad que buscan la encontrarán acumulando cada vez más dinero, teniendo cada vez más fama y alcanzando cada vez más poder. Y no ven, no se dan cuenta y no entienden que así solo lograrán cada vez más soledad y desgracia. Juan, irónicamente, deja en ridículo su falta de entendimiento y nos cuenta que los judíos se decían, ¿es que se va a suicidar? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. El gran problema de las autoridades judías es que al estar sin luz, morirán en su pecado. Y esto porque quien vive en la oscuridad no toma conciencia del mal que está haciendo y no se da cuenta del sufrimiento que causan a otros. Les parece que aprovechándose de los demás tendrán dinero, fama y poder y serán felices. Pero quien vive así, vive en las tinieblas y desgraciadamente morirán en su pecado. Jesús les dice que Él es luz, que Él actúa según los principios de la luz. Ellos en cambio son de la oscuridad y actúan como la oscuridad. Y para enseñarles esto y para que entiendan, usa dos imágenes. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de ese mundo. Es decir, les dice que quienes caminan en la luz se mueven con los principios de la luz y tienen los valores de la luz, que son la justicia, la rectitud, el bien, la vida, la preocupación por el otro. Pero ellos no tienen estos valores, porque son de abajo, de este mundo, y no tienen la luz. ¿Pero es posible tener la luz? Claro que es posible, pero eso significa creer en Jesús, dejar los valores del mundo y convertirse a su camino, es decir, asumir los principios y los valores de la luz. ¿Qué significa? Caminar por la vida siendo justos, veraces, honestos, buenos y deseosos de ayudar y de sacrificarse por el otro. Para cerrar la discusión, les dice que lo busquen, pero si no creen que yo soy, morirán en su pecado. La afirmación yo soy es la clave para entender esta primera enseñanza. Yo soy es el nombre de Dios, como nos lo dice Éxodo 3, 13 al 14. Dice Éxodo que cuando Dios envió a Moisés a los israelitas, Moisés les preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Pues yo soy es el nombre de Dios, y viene del verbo ser. Él es el que existe. Por eso cuando Jesús les dice a los judíos, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados, les está diciendo que Él es Dios y que si quieren vivir, deberán creer en Él. Deberán decidirse a ir a la luz, a Él, porque Él es la luz que ilumina al mundo. La segunda enseñanza es, como Jesús es luz, Él habla, es decir, enseña, solo lo que el Padre desea. Por eso cuando Jesús les dice, si no creen que yo soy, morirán, ellos se quedan confundidos porque yo soy es el nombre de Dios. Entonces desconcertados le preguntan, ¿quién eres tú? Y Jesús les respondió, desde el principio se los estoy diciendo, ya les he dicho que soy la luz del mundo, pero no lo quieren aceptar. Y añade, podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz. Él es la verdad, y lo que le he oído a él, es decir, la verdad, es lo que le hablo al mundo, y es lo que enseño. Enseño acerca de la verdad, acerca de Dios.
Pero como suele suceder en Juan, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Siempre Juan subraya la incapacidad de las autoridades religiosas judías para entender las cosas de Dios. Por eso, como no entienden, no actúan según los deseos de Dios y son incapaces de ver a Dios en Jesús. Sin embargo, se sienten maestros de la ley y creen que la conocen. Y la tercera enseñanza es, como Jesús es luz, Él hace solo lo que el Padre desea. Y como Él va a hacer solo lo que el Padre quiere, va a terminar crucificado por el mundo. Por eso les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, es decir, cuando lo hayan crucificado, entonces sabrán que yo soy. Sabrán que soy Dios. En su resurrección, la Iglesia va a confirmar que Jesús es también Dios. Y va a entender que Jesús no hace nada por su propia cuenta, sino hace solo lo que el Padre le ha enseñado. Y esto es lo que habla. Y para subrayar su enseñanza afirma, el que me envió está conmigo. El Padre nunca lo ha dejado solo. Y la razón es que Él hace siempre lo que le agrada. Y esta es la clave para vivir nuestras vidas. Y como Jesús hace siempre lo que el Padre quiere, lo que le agrada, por eso el Padre está siempre con Jesús. Y toda la discusión concluye diciéndonos que muchos creyeron en Él. ¿Y nosotros? Como conclusión los invito primero a reflexionar si Jesús es luz para mí y luz para mi vida. Y si bien afirmamos que Jesús es verdadero y perfecto hombre, considerar también que para nosotros Él es. Es decir, que Él es también verdadero y perfecto Dios. Y segundo, reflexionar si creemos en Él, si creemos en ese Dios que se nos revela en Jesús. Si creemos en Él, significa que voy a querer tener los valores de la luz y voy a querer vivir según los principios de la luz. Por tanto, si creemos en Él, debemos preguntarnos, ¿hablo siempre lo que Él quiere? Es decir, no juzgo, digo siempre la verdad, hablo siempre bien de los demás y de ninguna manera mal, aunque sean mis enemigos. ¿Y hago siempre lo que Él quiere? Vivo en la luz de la justicia, soy recto en mis relaciones con los otros, ayudo, hago el bien. Pidámosle pues a Dios la gracia de ser hijos de la luz, para poder ver y vivir según los principios de la luz, y de ninguna manera hacernos cómplices de la oscuridad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.